Ahora entraremos al capítulo 5. Curso Inspector de Soldadura AWS D1.1. Especificación parte B, capítulo 5. Requisitos para la calificación del procedimiento. 5.1. Datos de especificación del procedimiento de soldadura. La tabla 6 indica los datos de la soldadura que se incluyen en una WPS para cada proceso de soldadura. La WPS puede presentarse en cualquier formato, escrito o tabular, siempre que se incluyan los datos requeridos en la tabla 6. El apéndice 7 se muestra un formato sugerido de WPS. La WPS puede listar las variables registradas en el PQR dentro de todo el rango permitido para las variables de calificación, así como los límites prácticos determinados por la organización de soldadura para todos otros datos de soldadura. 5.2. Variables de calificación del procedimiento. Cualquier cambio en una WPS más allá de los permitidos en esta sección deberá exigir la recalificación del procedimiento y la preparación de una WPS nueva o revisada. Los cambios no abordados en esta cláusula no deberán requerir recalificación, siempre que dichos cambios sean documentados en una WPS nueva o revisada. 5.2.1. Conjuntos de soldados de prueba. La organización de soldadura deberá preparar una cantidad suficiente de conjuntos soldados para la prueba de calificación, para que se cubran los procesos, materiales, espesores, etc., anticipados, tal como se describe en el presente documento. Los conjuntos soldados de prueba de ranura deberán ser lo suficientemente grandes para proporcionar las probetas necesarias que se requieren en 5.3. 5.2.1.1. Para la soldadura de metales base con números M diferentes, deberá realizarse una prueba de calificación del procedimiento para cada combinación de números M que se unirán. Sin embargo, una prueba de calificación del procedimiento con un número M también deberá calificar para dicho metal soldado consigo mismo y con cada uno de los metales de número M más bajo para 1. Metales base M1, M3, M4 y M5A. 2. Procesos de soldadura SMAO, GTAO, GMAO y FECAO. Ejemplo, M5A con M5A calificaría para M5A con M5A, así como M5A con M4, M5A con M3 y M5A con M1. Consulte los apéndices 3A y 3B para ver la lista de los números M de metal base. 5.2.1.2. Si se requiere el ensayo de tenacidad a la fractura, deberá realizarse la calificación del procedimiento para cada combinación de número M y número de grupo que se deban unir. Debe realizarse una calificación del procedimiento para cada combinación de número M y número de grupo de metal base, aunque
se haya hecho las pruebas de calificación del procedimiento para cada uno de los metales bases soldado consigo mismo. 1. Si la especificación del procedimiento de soldadura WPS para soldar la combinación de metales base especifica las mismas variables de calificación, incluyendo el electrodo o el metal de aporte, que cada una de las WPS para soldar cada metal base consigo mismo, de modo tal que el metal base es el único cambio. Entonces, la WPS para soldar la combinación de metales base también está calificada. 2. Cuando se califican metales base de dos números M y números de grupo diferentes usando un solo conjunto soldado de prueba, dicho conjunto de prueba califica la soldadura de esos dos números M y números de grupo consigo mismo y entre sí usando las variables calificadas. .5.2.2 Limitaciones del espesor de la calificación. 5.2.2.1 Las limitaciones de los rangos de espesor calificados por las pruebas de calificación del procedimiento se dan en la tabla 7. 5.2.2.2 Las limitaciones de la tabla 7 se basan en el espesor del metal base y del metal soldado para las soldaduras de ranura. 5.2.2.3 Las soldaduras de ranura de penetración completa también deberán calificar las soldaduras de ranura de penetración parcial, las soldaduras de filete y las acumulaciones de soldadura dentro de los límites de la calificación dados en la tabla 7. 5.2.2.4 Además de los datos de la soldadura necesarios para ser incluidos en la WPS según 5.1, cuando se utilizan varias clasificaciones de procesos o de metales de aporte en un solo conjunto soldado de prueba, los rangos de espesor permitidos para uso en la WPS deben aplicarse por separado a cada clasificación del proceso de soldadura y del metal de aporte. El espesor del depósito de soldadura para la clasificación de cada proceso de soldadura y cada metal de aporte usados en la prueba de calificación deberá registrarse en el PQR. 5.2.2.5 Además de las variables de calificación del procedimiento necesarias para registro en el PQR según 5.2.3, el espesor del depósito de soldadura para cada proceso de soldadura y todas las clasificaciones de los metales de aporte usados en las pruebas de calificación se deberán registrar en el PQR para todas las aplicaciones. 5.2.3 La tabla 8 indica las variables de calificación del procedimiento que se registran en el PQR para cada proceso de soldadura. Un cambio en una variable de calificación del procedimiento más allá de los límites mostrados en la tabla 8 exige una WPS nueva o revisada y un nuevo PQR. El PQR deberá enumerar los valores reales de las variables usadas. La leyenda para las entradas de la tabla es la siguiente. Q. Variable de calificación para todas las aplicaciones.
T, variable de calificación para todas las aplicaciones de tenacidad a la fractura. 5.3.1 Evaluación de conjuntos soldados de prueba de ranura. Los conjuntos soldados de prueba deberán someterse a lo siguiente. 1. Examen visual. 2. Prueba de doblado guiado. Letra A. 4 probetas de doblado de lado o. Letra B. 2 probetas para doblado de cara y 2 para doblado de raíz. Las probetas para doblado de lado pueden reemplazarse por probetas de doblado de cara y de raíz para espesores de metal desde 10 mm a 19 mm inclusive. Para espesores de metal mayores que 19 mm se requieren probetas para doblado de lado. Para metales base de 10 mm de espesor y mayores se requieren doblados de lado para GMAU-S. 3. Prueba de tracción. Letra A. 2 probetas para prueba transversal. 4. Tenacidad CVN a la fractura. CVN es Charpy V Notch o Charpy con una muesca en B, cuando se requiera. Letra A. 3 probetas de metal de soldadura. Letra B. 3 probetas de la zona afectada por la temperatura. 5.4 Criterios de aceptación para la calificación del procedimiento. 5.4.1 Criterios de aceptación mediante examen visual. Antes de retirar las muestras de probeta del conjunto soldado de prueba terminado, se deberá examinar visualmente la soldadura en todas las superficies accesibles y verificar que cumplan con los criterios siguientes. 5.4.1.1 No debe haber evidencia de grietas, de fusión incompleta, ni de penetración incompleta de la junta. 5.4.1.2 La profundidad de socavación no debe exceder el menor valor entre el 10% del espesor del metal base y 0,8 milímetros. 5.4.1.3 La porosidad no deberá exceder la limitación de la accesión 2.0, 3.0 o 4.0, según corresponda. 5.4.2 Criterios para el doblado. Las probetas para pruebas de doblado transversal deberán prepararse según lo que se especifica en el apéndice 4. El radio del borde de la probeta no deberá ser mayor de 3 milímetros. Se recomienda, aunque no es un requisito, que la dirección de esmerilado de la probeta sea paralela a la dirección del doblado. En el caso de probetas para doblado de cara, el lado de la cara de la soldadura deberá estar en el lado convexo de la probeta para doblado. En el caso de probetas para doblado de raíz, el lado de la raíz de la soldadura debe estar en el lado convexo de la probeta para doblado. Las probetas para doblado del lado pueden ser dobladas en cualquier dirección. En todas las probetas
para doblado transversal, el metal de soldadura y la zona afectada por el calor deberán estar completamente dentro de la parte doblada de la probeta después del doblado. A menos que se especifique de otra manera, las probetas que contengan discontinuidades que deban rechazarse deberán considerarse que no pasan, sin importar si cumplen con los requisitos de preparación o doblado. Se deberán excluir las probetas que no cumplan con los requisitos de preparación o de doblado que no contienen discontinuidades y se deberán preparar probetas de reemplazo a partir del conjunto soldado original que va a someterse a prueba. Se deberá examinar visualmente la superficie convexa de la probeta para prueba de doblado, comenzando en el borde de la probeta e incluyendo el radio del borde de la probeta, que debe concluir con los requisitos de 5421, 5422 o 5423, según corresponda. Aplicaciones de acero estructural. Para que se acepte, la superficie no deberá presentar discontinuidades en la soldadura ni zonas afectadas por el calor, según lo que se establece a continuación. Número 1. Mayor a 3 milímetros, medidos en cualquier dirección sobre la superficie, o número 2. Mayor a 10 milímetros, en la suma de las dimensiones más grande de todas las discontinuidades que excedan de 0,8, pero no inferiores o iguales a 3 milímetros. O, número 3, 6 milímetros en la grieta máxima de esquina, excepto cuando la grieta de esquina resulte de una inclusión de escora visible u otra discontinuidad de fusión, en cuyo caso se deberá aplicar el máximo de 3. Las probetas con grietas de esquina que excedan 6 milímetros sin evidencia de inclusiones de escoria u otra discontinuidad de fusión deberán descartarse y se deberá probar una probeta de reemplazo del conjunto soldado original. 5422. Aplicaciones de tuberías. La prueba de doblado deberá considerarse aceptable si después del doblado no se encuentran grietas ni otras imperfecciones de más de 3 milímetros o la mitad del espesor de la pared, especificado lo que sea menor en cualquier dirección, en la soldadura ni entre la soldadura y la zona de fusión. Las grietas que se originen durante el ensayo en el radio exterior del doblado a lo largo de los bordes de la probeta y que tengan menos de 6 milímetros, medidos en cualquier dirección, no se deberán tomar en cuenta a menos que se observen imperfecciones evidentes. 5423. Aplicaciones de tuberías de presión. Para que se acepte, la superficie no deberá presentar discontinuidades en la soldadura ni zonas afectadas por el calor, según lo que se establece a continuación. Número 1. Mayor que 3 milímetros, medidos en cualquier dirección sobre la superficie. Número 2. No se deberán tomar en cuenta para el ensayo las discontinuidades abiertas que se presenten en las esquinas de las probetas y se deberá hacer la prueba
con una probeta de prueba de reemplazo obtenida a partir del conjunto soldado original, a menos que exista evidencia definitiva que indique que las discontinuidades abiertas son consecuencia de falta de fusión, inclusión de escoria u otras discontinuidades internas. 5.4.3 Criterios para la prueba de tracción. Los procedimientos y métodos para la prueba de tracción deben ajustarse a lo que se establece en AWS B4.0, que es el método estándar para los ensayos mecánicos de las soldaduras. Nota: se hace referencia a B4.0, pero no es necesario al tomar el examen. Todas las probetas para la prueba de tracción deberán tener una resistencia a la tracción que no sea inferior a lo siguiente. 5.4.3.1 La resistencia mínima a la tracción de metal base, como se especifica en el apéndice 3b, o del más débil de los dos metales base, si se utilizan metales de diferentes resistencias mínimas a la tracción. 5.4.3.2 La resistencia a la tracción mínima especificada para la clasificación del electrodo o metal de aporte, cuando se usa metal de aporte de menor resistencia. 5.4.3.3 Si la probeta se quiebra en el metal base, fuera de la soldadura o de la interfaz de la soldadura, la prueba deberá aceptarse, siempre que la resistencia no esté más de 5% por debajo de la resistencia mínima a la tracción especificada del metal base. 5.4.3.4 Si el metal base no tiene una resistencia a la tracción mínima especificada, la falla de metal base será aceptable. 5.4.4 Criterios para la tenacidad CVN a la fractura. Para la prueba de tenacidad a la fractura, el tipo de prueba, el número de probetas y los criterios de aceptación deberán cumplir con lo especificado. Los procedimientos y el equipo deberán ajustarse a los requisitos de AWS B4.0, método estándar para el ensayo mecánico de las soldaduras. Nota: se hace referencia a B4.0, aunque no es necesario al tomar el examen. 5.5 Documentos para la calificación del procedimiento. Las variables de la soldadura usadas para producir un conjunto soldado de prueba aceptable y los resultados de las pruebas realizadas en dicho elemento soldado para calificar una WPS se deben registrar en un registro de la calificación del procedimiento, PQR. El PQR se puede presentar en cualquier tipo de formato, escrito o tabular. En el apéndice 8 se incluye un formato sugerido para el PQR. La WPS deberá hacer referencia a todos los PQRs que respaldan las calificaciones de esas WPS. Tabla 6. Matriz de datos de la WPS. Lo que tenemos acá es una separación en líneas según el tipo de variable, por ejemplo, diseño de junta, metal base, metal de aporte, posición, precalentamiento entre pasadas,
tratamiento térmico, gas de protección, especificaciones eléctricas, variables. Y en las columnas verticales, los procesos de soldadura, que son 4 según esa especificación: Flux Cored Arc Welding, FECAW, Gas Metal Arc Welding, GEMAW, Gas Tungsten Arc Welding, GETAW, Shield Metal Arc Welding, SMAW. El primero se conoce como el tubular, el segundo como el sólido, el tercero como la TIC y el cuarto como el arco manual con varilla. Las X indican que es una variable esencial. O sea, si yo voy al 511, número 1, tipo y dimensión de la junta, cualquier cambio en tipo y dimensión de la junta afecta al FECAW, al GEMAW, al GETAW, al SMAW. Y así hacia adelante. Las X indican que aplica, y si hay un cambio ahí, debe revisarse el PQR y el WPS. La tabla 7 me da la limitación de espesor de placa y conducto para soldaduras de ranura para la calificación del procedimiento. ¿Qué tengo aquí? A mano izquierda, el espesor del cupón de soldadura. Las dos columnas del medio, tengo el rango de metal base que califica el rango mínimo y el máximo según el rango, el espesor que soldé. Y además, al lado derecho, también me muestra el rango de tamaño de metal depositado, el espesor de metal depositado. Eso es importantísimo. Aquí es una mezcla de código ASME con AWS. Acá tenemos la tabla 8, que es una matriz de datos para el PQR. ¿Se acuerdan que la Q y la T tenían un significado? La Q es para aplicaciones comunes y la T es cuando tengo aplicaciones que llevan Sharpie. Lo mismo, igual que en la WPS, pero aquí hay que tomar algunas consideraciones adicionales.